El telegrama llegó un martes por la tarde, justo cuando el sol de finales de octubre teñía de un ocre melancólico los polvorientos estantes de la pequeña librería de Florencia. Ella, con apenas 27 años y una vida marcada por la frugalidad y los sueños postergados, lo recibió con una mezcla de tedio y una punzada de ansiedad. Su abuelo materno, Fernando Urrutia, a quien apenas había visto 3 veces en su vida y que siempre le había parecido una figura distante, casi mítica, había fallecido. El telegrama era breve, formal, y la convocaba a la oficina del abogado en la capital para la lectura del testamento. Florencia, que siempre se había sentido más cerca de los libros que de las personas, sintió una inesperada punción de vacío, no por la pérdida en sí, sino por la confirmación de que esa pequeña y casi inexistente conexión familiar se había roto para siempre. Florencia nunca esperó una herencia. Su abuelo Fernando era conocido en la familia, o al menos en los escasos rumores que llegaban a su pequeño pueblo costero, por ser un hombre excéntrico. Un ingeniero retirado que vivía en una vasta propiedad en las afueras de la ciudad, un eremita moderno dedicado a proyectos secretos y a una vida de soledad autoimpuesta. Había rumores de inventos fallidos, de una riqueza perdida y de una mente brillante que se había consumido a sí misma. La expectativa en el pueblo, al menos entre las vecinas chismosas que frecuentaban la panadería, era que Florencia, la única nieta, heredaría una fortuna o, al menos, una casa señorial. La realidad, sin embargo, se reveló en el frío y marmóreo despacho del abogado Montalbán, un hombre de maneras estiradas y un bigote impecablemente recortado que parecía diseñado para ocultar su desinterés. Después de una hora de formalidades legales y un lenguaje tan denso como el humo de un cigarro viejo, el abogado llegó al meollo de la cuestión. Las propiedades y la mayoría de los activos financieros del abuelo Fernando habían sido legados a diversas fundaciones benéficas y universidades técnicas. Florencia, la nieta, recibió lo siguiente, una suma simbólica de dinero, apenas suficiente para cubrir el viaje de vuelta y un vehículo. Montalbán hizo una pausa dramática antes de revelar la naturaleza del automóvil. La única nieta, la señorita Florencia Alcántara, anunció con una sequedad que rozaba el desprecio, hereda un vehículo, modelo Mercurio del año 1972. Que se encuentra actualmente en el garaje de la propiedad de su abuelo en la finca, El Refugio. La decepción fue palpable. Pero el golpe de gracia vino con la siguiente estipulación: el abogado le entregó un juego de llaves oxidadas y una nota manuscrita de su abuelo. La nota era breve y escrita con una caligrafía temblorosa pero firme. Decía: para mi nieta, el Mercurio está destruido. No arranca. No tiene valor material. Es solo una pila de metal viejo. Pero es tuyo. Si quieres algo más de mí, búscalo dentro del coche. Es el único tesoro que te dejo. Florencia sintió como el calor le subía al rostro. Las esperanzas ridículas que había nutrido en el viaje, la idea de una vida cambiada, se estrellaron contra la realidad de un carro viejo y, peor aún, destruido. Montalbán explicó que la propiedad se vendería en un mes y que el carro debía ser retirado antes de esa fecha límite. No podían encargarse de un cacharro inútil. Florencia aceptó las llaves y la nota con una dignidad forzada, despidiéndose del abogado con un asentimiento breve. Al día siguiente, con un autobús destartalado, se dirigió a la finca El Refugio, una extensión de tierra que, según el abogado, había sido la cuna de los experimentos fallidos de su abuelo. El lugar era impresionante, pero decadente. Un portón de hierro forjado, cubierto de yedra silvestre, daba paso a un largo camino de grava. La casa era una mansión imponente con aires de grandeza venida a menos, con ventanas ciegas y un aire de abandono que olía a moho y a sueños polvorientos. El garaje, una estructura separada de ladrillo rojo, estaba detrás de la casa. Abrió la pesada puerta de madera y el olor a aceite rancio, gasolina evaporada y metal oxidado le golpeó la nariz. Y ahí estaba. El Mercurio de 1972. No era un coche, era una reliquia, un sarcófago de metal.
La carrocería, de un color azul profundo que una vez pudo haber sido elegante, estaba ahora cubierta de una pátina de óxido rojizo, como una herida crónica. Los neumáticos estaban desinflados y cuarteados. El parabrisas delantero estaba roto en una esquina, con una telaraña de grietas que distorsionaban la luz. El motor, visible a través de un capó mal cerrado, parecía un laberinto de cables corroídos y piezas sueltas. Destruido, repitió Florencia en un susurro, sintiendo una amargura fría. La burla de la herencia era tan grande que casi le resultó graciosa. Un tesoro dentro de una chatarra inservible. Se acercó al Mercurio y, con las manos temblorosas, abrió la puerta del conductor. El interior no estaba mejor. El cuero de los asientos estaba rasgado, dejando ver la espuma amarillenta. El aire estaba viciado, como si hubiera estado encerrado durante décadas. Sacó la nota de su bolsillo y releyó las últimas líneas: si quieres algo más de mí, búscalo dentro del coche. Es el único tesoro que te dejo. El tesoro. ¿Una carta? ¿Joyas escondidas? ¿Un mapa? Lo único que encontró sobre el asiento del copiloto, además de una gruesa capa de polvo, fue un cuaderno grueso de tapas negras, parecido a los que usaba para sus propios apuntes, y, debajo de él, un único guante de cuero. Florencia suspiró. Empezaba la búsqueda. El olor a naftalina y olvido que emanaba del interior del Mercurio era casi físico, un residuo del tiempo que se negaba a desaparecer. Florencia ignoró el hedor, concentrando toda su atención en los dos objetos que yacían sobre el asiento rasgado: el cuaderno negro de tapas gruesas y el guante de cuero gastado. El cuaderno no era un diario ni un álbum de fotos. Al abrirlo, se encontró con una caligrafía de ingeniero, pequeña, precisa y llena de dibujos técnicos y ecuaciones que, a primera vista, le resultaron completamente incomprensibles. Se sentó en el borde del asiento del conductor, evitando hundirse en la espuma expuesta, y comenzó a hojear las páginas amarillentas. El cuaderno era la mente del abuelo Fernando en papel. Había diagramas complejos de circuitos, cálculos de resistencia de materiales, y lo que parecían ser bocetos de dispositivos mecánicos, algunos absurdos y otros curiosamente detallados. Florencia, que solo entendía el lenguaje de la ficción y la poesía, se sintió completamente ajena a aquel universo de precisión científica. Pasó páginas y páginas de fórmulas con deltas y sigmas, hasta que, hacia la mitad del tomo, un detalle la obligó a detenerse. Entre las anotaciones de física avanzada, había pequeñas y personales digresiones. En el margen de un complejo diagrama de flujo de energía, encontró una nota escrita en tinta roja, en letra cursiva y mucho más legible que el resto: no es el destino, ni el viaje. Es el motor lo que importa. Busca el corazón del Mercurio. La frase, críptica y a la vez poética, le infundió un nuevo propósito. Ya no se trataba de encontrar dinero o joyas, sino de descifrar un enigma. Su abuelo no le había dejado una herencia monetaria, le había dejado un juego. Un juego que solo ella, la nieta que se había criado entre historias de detectives y novelas de aventuras, podía jugar. El guante de cuero, de color marrón oscuro y con una pequeña hebilla de latón oxidado, no ofrecía ninguna pista aparente, por lo que lo deslizó en su bolsillo, volviendo su atención al cuaderno. Con una paciencia que solo los libreros desarrollan, Florencia revisó el cuaderno desde el principio, buscando patrones o frases clave. Descubrió que los primeros 100 folios eran un compendio de teoría de propulsión avanzada y lo que parecían ser cálculos de eficiencia energética poco convencionales. Parecía que su abuelo había estado obsesionado con crear un motor perfecto, uno que desafiara las leyes conocidas de la termodinámica o, al menos, la rentabilidad de las petroleras. La última página, la más reciente, tenía solo una frase, escrita esta vez con un lápiz de mina suave: el interruptor no está en el tablero. Está en el pasado. El interruptor no está en el tablero, murmuró Florencia, mirando el tablero de mandos. Era un amasijo de indicadores rotos, esferas veladas y palancas rígidas.
La frase sugería que la forma de activar o entender el tesoro no era obvia. Revisó el tablero de nuevo, tocando cada botón y cada interruptor, pero todo estaba atascado o era inerte. Luego recordó la frase anterior, busca el corazón del mercurio. El corazón era el motor. Salió del coche y se dirigió a la parte delantera, levantando con esfuerzo el pesado capó oxidado. El motor era una visión del apocalipsis mecánico, sucio, cubierto de corrosión, con correas colgando como tendones rotos. El aire acondicionado, sin embargo, se sentía más fresco. Revisó el motor con el guante puesto, casi por instinto, buscando algo fuera de lugar. No encontró nada inusual en la maquinaria pesada, pero sus dedos, guiados por la punta gastada del guante, rozaron un panel interior de la carrocería, justo detrás del faro derecho, que parecía ligeramente suelto. Florencia metió los dedos en la pequeña rendija. Era una tapa de acceso. Con un tirón suave pero firme, el pequeño panel rectangular cedió, revelando un compartimento oculto en el hueco del guardabarros. No había dinero ni planos secretos a la vista, sino algo mucho más intrigante, una caja de madera de ébano, no más grande que un joyero pequeño, y un segundo cuaderno, mucho más delgado y encuadernado en cuero rojo. El pulso se le aceleró. El primer cuaderno había sido la mente técnica de su abuelo, el color de la sangre o la pasión, ¿sería la clave personal? Abrió la caja de ébano con cuidado. Dentro, sobre un forro de terciopelo descolorido, descansaba un objeto único, una esfera metálica, lisa y pesada, que emitía un brillo extraño y tenue, casi iridiscente, a pesar del polvo. No parecía tener ninguna función práctica, pero al tomarla, sintió un zumbido apenas perceptible en la palma de su mano. La esfera no era fría ni caliente, simplemente se sentía viva. Era hermosa. Dejando la esfera y la caja a un lado, abrió el cuaderno rojo. A diferencia del primer tomo, contenía letras, no números. Era un relato, un conjunto de reflexiones personales y anotaciones de viaje, escrito de forma mucho más íntima. La primera página decía, con una letra que le resultaba dolorosamente familiar, la misma caligrafía temblorosa de la nota de la herencia: Florencia, mi pequeña lectora, el pasado siempre es el interruptor. Para que el mercurio arranque de nuevo, debes saber dónde estuvo por última vez, no en qué estado está ahora. La última coordenada es la clave. La última coordenada. El tesoro no era el carro, ni la esfera, ni los cuadernos. El tesoro era la información necesaria para activar algo. Necesitaba encontrar el destino final del mercurio antes de que el tiempo y el óxido lo hubieran reclamado por completo. Revisó los asientos, el maletero, incluso el techo, buscando cualquier mapa o recibo, pero no encontró nada. Abrió de nuevo el cuaderno rojo, buscando la última coordenada que su abuelo había mencionado. La última entrada del cuaderno, fechada hace 20 años, no era una coordenada GPS, sino una descripción poética y enigmática. El último gran viaje fue a la casa donde la tierra se encuentra con el cielo y el metal canta una melodía olvidada. Florencia sintió que la niebla del misterio se espesaba, pero también que la emoción de la búsqueda la invadía. Su abuelo no le había dejado chatarra, le había dejado una aventura. El guante en su bolsillo, la esfera iridiscente, y la necesidad de descifrar la melodía olvidada del metal, todo apuntaba a una dirección, lejos de su librería y cerca de algo mucho más grande. Necesitaba un mapa y un punto de partida. El sol había comenzado su descenso perezoso, proyectando sombras largas y distorsionadas en el garaje de la finca El Refugio. El aire se tornó frío, pero la mente de Florencia estaba en ebullición, calentada por la adrenalina del descubrimiento. Tenía 3 objetos claves y una frase enigmática. Se sentó sobre una caja de herramientas polvorienta, repasando las piezas del puzzle. El último gran viaje fue a la casa donde la tierra se encuentra con el cielo y el metal canta una melodía olvidada. La casa donde la tierra se encuentra con el cielo evocaba una imagen de altura, de aislamiento. Un faro, quizás, o,
más probable, dada la inclinación de su abuelo por la ciencia y la ingeniería, un observatorio o una estación de telecomunicaciones en una cumbre. La clave residía en la segunda parte, el metal canta una melodía olvidada. Esto no era una referencia poética a un campanario, era el lenguaje cifrado de un ingeniero. ¿Qué metal canta? Algo que resuena, que transmite. Volvió a abrir el cuaderno negro de tapas gruesas. Si el abuelo había usado el cuaderno rojo para reflexiones, el negro contenía la verdad técnica. Deslizó sus dedos sobre las hojas, pasando rápidamente los cálculos de propulsión que ahora le parecían menos intimidantes y más bien una obsesión apasionada. Encontró lo que buscaba en la última sección, una serie de bocetos que no estaban relacionados con motores. Era el diagrama de una estructura gigantesca, una suerte de plato parabólico o antena de radar, con cables gruesos y un complejo sistema de engranajes en su base. El dibujo estaba titulado con una caligrafía inconfundiblemente firme, Proyecto Canto del Metal, el silenciador de la frecuencia cero. Junto al dibujo, una anotación apresurada, escrita con un bolígrafo diferente, confirmaba su sospecha, ubicación final, viejo observatorio de Picos Altos, sector S, asegurar el mercurio allí. Picos Altos. El nombre era familiar, un macizo montañoso conocido por albergar una vieja instalación astronómica abandonada hacía décadas debido a recortes presupuestarios. Era la casa donde la Tierra se encuentra con el cielo. La melodía olvidada del metal era la antena parabólica inactiva, una estructura gigante de metal ahora silenciosa. El abuelo había llevado el mercurio a ese lugar en su último viaje conocido. La pieza encajaba. La decepción inicial por el carro destruido se transformó en un arrebato de orgullo y respeto por la mente metódica y juguetona de Fernando Urrutia. Su herencia no era chatarra, sino una llave a un secreto que había custodiado durante 20 años. Florencia tomó la esfera metálica de la caja de ébano. Bajo la luz tenue del garaje, el objeto seguía emitiendo su brillo iridiscente. Al sostenerlo, el zumbido era más notorio, una vibración casi musical que se sentía en los huesos. Era pesada, magnética y extrañamente cálida. ¿Sería una fuente de energía? ¿Un transductor? Se puso el guante de cuero gastado y tomó la esfera de nuevo. El guante parecía amortiguar el zumbido, permitiéndole sujetarla con mayor comodidad. El guante era para manejar el objeto y la esfera era la herramienta. La última coordenada era el destino, la esfera, la llave. Miró el mercurio, la cáscara oxidada que había transportado la clave. Su abuelo había dicho que el interruptor estaba en el pasado. El carro, a pesar de su estado ruinoso, era esencial. No para el viaje, sino como el punto de origen o, quizá, como el destino final del objeto que realmente había impulsado el abuelo. La forma de activarlo o entenderlo estaba ligada a su último gran secreto en Picos Altos. La decisión fue instantánea y sin vuelta atrás. Tenía que ir al observatorio de Picos Altos. Dejar el mercurio abandonado aquí era dejar incompleto el último deseo de su abuelo. Cerró el capó con un ruido seco que resonó en el garaje. Metió los dos cuadernos, la caja de ébano con la esfera y el guante en una mochila vieja. La hora límite para retirar el carro se acercaba y la venta de la finca estaba programada. Si quería desvelar el tesoro, el tiempo corría. Salió del garaje, cerrando la pesada puerta de madera tras de sí. El crepúsculo ya había engullido la casa. La librería, su vida tranquila, la rutina conocida, todo parecía ahora monótono y sin color en comparación con la aventura que su abuelo le había legado. Tenía un destino incierto, una llave misteriosa y la promesa de que aquella chatarra destrozada, el mercurio de 1972, cambiaría su vida para siempre. Pero para que eso sucediera, primero debía resucitar la melodía olvidada en las alturas. Se dirigió al pueblo más cercano, con el objetivo de conseguir transporte, mapas detallados de la cordillera y, sobre todo, una linterna potente. La soledad de la noche y la inmensidad del desafío no la asustaban, por primera vez en su vida,
Florencia sintió que la historia que estaba viviendo era tan rica y emocionante como las que había pasado su vida leyendo. El viaje desde el polvoriento pueblo costero hasta las escarpadas cumbres de Picos Altos se convirtió en una odisea de desgaste. Florencia, con la mochila al hombro conteniendo su tesoro de metal, papel y cuero, tomó primero autobuses viejos y luego, consciente de la necesidad de ascender a caminos intransitables, tuvo que contratar los servicios de un taxi todoterreno. El conductor, un hombre llamado Ricardo de rostro curtido y pocas palabras, aceptó a regañadientes llevarla hasta la base de la cordillera. La subida fue brutal. El paisaje cambiaba drásticamente, pasando de la garriga mediterránea a los bosques de pinos enanos y, finalmente, a la roca pelada de la alta montaña. El camino se convirtió en una cinta de grava traicionera que bordeaba precipicios vertiginosos. El aire se hizo ralo, helado, y el silencio de las alturas era denso, solo roto por el rugido esforzado del motor. Ricardo se detuvo abruptamente frente a un portón de malla ciclónica, oxidado, pero reforzado con cadenas y un letrero descolorido que advertía, propiedad federal, acceso prohibido. Instalaciones fuera de servicio. Hasta aquí llego, señorita, anunció Ricardo, con una firmeza que no admitía réplica. Nadie sube allí. Dicen que es solo chatarra, pero el silencio en ese lugar pesa. Le deseo suerte. Florencia le pagó una suma considerable, agradeció su terquedad y descendió. El sol del mediodía, aunque brillante, no calentaba. La soledad era imponente. Picos Altos se alzaba sobre ella como una catedral de piedra, vigilando el valle. Revisó el mapa rudimentario que había copiado del cuaderno negro de su abuelo. La distancia final era de unos 3 kilómetros de caminata empinada y sin sendero marcado. Empezó el ascenso, cada paso requiriendo un esfuerzo considerable. La altitud hacía que su respiración se entrecortara y el peso de la mochila parecía multiplicarse. Después de casi una hora de lucha contra la inclinación, Florencia alcanzó el borde de una meseta rocosa. Al cruzarla, el objetivo se reveló con una majestuosidad inquietante. Ahí estaba la casa donde la tierra se encuentra con el cielo. No era una casa, sino una instalación gigantesca, el viejo observatorio astronómico. En el centro del complejo, dominando el horizonte, se alzaba el canto del metal, una inmensa antena parabólica de color blanco ceniza y metal expuesto, del tamaño de un pequeño estadio de fútbol, inclinada de forma permanente hacia el cielo como si esperara una señal que nunca llegaría. Era un guardián silencioso, una obra de ingeniería olvidada que ahora servía de testimonio al ambicioso y solitario proyecto Canto del Metal de su abuelo. Florencia se dirigió, siguiendo las indicaciones del mapa, hacia el sector S. Este era un anexo discreto y bajo, construido con bloques de hormigón reforzado, ubicado en la parte trasera del pedestal de la antena principal. A diferencia del resto de las instalaciones, que mostraban signos de vandalismo y abandono, el sector S parecía haber sido cuidado, o al menos, sellado de manera diferente. Al llegar a la puerta de acceso, una gruesa lámina de acero, la sospecha de Florencia se confirmó. El cerrojo original había sido sustituido por un candado moderno de alta seguridad, de latón pulido y pesado, que contrastaba fuertemente con la decadencia de todo lo que lo rodeaba. Este no era un abandono casual. Su abuelo, o alguien en su nombre, había asegurado esta zona recientemente. La nota en el cuaderno negro que decía, asegurar el mercurio allí se refería a la protección de lo que había dentro de esta estructura. El tesoro no estaba en el carro, sino que el carro era una especie de ancla para el tesoro que guardaba esta cámara. Florencia dejó la mochila en el suelo frío y sacó el cuaderno rojo. Recorrió sus páginas, buscando una clave de acceso, un código de combinación o una indicación para encontrar una llave oculta. La última entrada no mencionaba nada sobre un candado, solo el críptico mensaje sobre el viaje. Se sentó frente a la puerta de acero, sintiendo el viento helado lamiéndole la cara. Sacó la esfera metálica y se puso el guante.
El objeto zumbó de nuevo en su mano, una vibración que se hacía más intensa cuanto más cerca estaba del metal de la puerta. Parecía estar resonando con el metal del edificio, con el canto del metal en el horizonte. De repente, una idea la golpeó, una que combinaba la excentricidad de su abuelo con su mente de ingeniería. El abuelo había dicho que el mercurio estaba destruido, pero que era tuyo y que el tesoro estaba dentro. ¿Y si la llave no era una pieza de metal, sino un patrón? El candado parecía demasiado moderno, pero la forma de abrirlo probablemente dependía del artefacto que ella traía. Era una prueba, el último gran acertijo de Fernando Urrutia. Florencia deslizó el guante con la esfera lentamente sobre la superficie lisa y fría del candado, buscando cualquier reacción magnética o eléctrica. Al tocar la parte inferior del candado, el zumbido de la esfera se disparó a un tono alto y audible, y una pequeña luz parpadeó, momentánea y débil, en la ranura de la llave del candado. La esfera era la llave, o al menos, el activador de la cerradura. ¿Pero cómo? Necesitaba entender la secuencia, el patrón que su abuelo había codificado. Necesitaba otra pista. Florencia se quitó la mochila y buscó un lugar plano sobre la roca para examinar el cuaderno negro una vez más. Debía existir un código, una referencia técnica que su abuelo habría usado como clave. Su mirada volvió a las páginas llenas de diagramas de ingeniería y, específicamente, a los bocetos iniciales del motor del Mercurio. El coche, un modelo de 1972, era conocido por tener un sistema de arranque singularmente complicado y propenso a fallos, algo que seguramente había fascinado a su abuelo. Revisó los diagramas del sistema eléctrico, buscando un patrón de encendido o algún código de diagnóstico. Y ahí, escrito en el margen de un complejo diagrama de flujo de energía que había marcado previamente con tinta roja, encontró la solución. No era un código numérico estándar, sino una secuencia ligada al funcionamiento del coche, activación por resonancia, 3-5-2-7, patrón de ignición del mercurio, punto. El mercurio no arrancaba simplemente girando la llave, requería una secuencia específica de pulsaciones o conexiones para enviar el pulso eléctrico correcto. El abuelo había codificado el acceso a su tesoro con la secuencia de encendido de la chatarra que le había heredado. Con el pulso acelerado por la comprensión, Florencia se colocó el guante de cuero y tomó firmemente la esfera. El candado, reluciente y moderno, parecía ahora menos una barrera y más un receptor. Tenía que introducir el ritmo del mercurio usando la resonancia de la esfera. Se concentró, midiendo el tiempo entre cada toque como si estuviera a punto de encender el motor de un avión. 3 toques rápidos y firmes sobre el rostro del candado. Toc, toc, toc. Una pausa de 2 segundos. 5 toques, toc, 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 toc. Una pausa más corta. 2 toques, toc, toc. Una pausa final. 7 toques, toc, 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 toc. Al completarse el último toque, la esfera emitió un fuerte chirrido eléctrico y el pequeño LED en la cerradura se encendió con un brillo intenso, un azul vibrante. Se escuchó un chasquido mecánico profundo y resonante, un tut seco que rompió el silencio de la montaña. El candado de alta seguridad se abrió, revelando un mecanismo interno de engranajes diminutos que volvieron a cerrarse y luego se retractaron. La puerta estaba desbloqueada. Florencia empujó la pesada puerta de acero. Se deslizó sobre sus goznes con un chirrido metálico que se sintió exagerado en la quietud. El interior no era un almacén polvoriento, sino una instalación sellada y climatizada, un búnker. El aire olía a ozono y a componentes electrónicos recientes, no a moho. Era un laboratorio improvisado y perfectamente funcional, alimentado por una fuente de energía oculta y estable. La luz interior, fría y fluorescente, reveló una escena impresionante. El espacio era pequeño, pero totalmente dominado por una mesa de trabajo central de acero inoxidable. Sobre ella no había telescopios ni mapas estelares, sino un aparato increíblemente complejo. Era una versión miniatura, de unos 2 metros de diámetro,
de la gran antena parabólica que se alzaba en el exterior. Esta réplica estaba conectada a una consola llena de pantallas, diales analógicos y luces parpadeantes. Era el corazón del proyecto Canto del Metal. Pero lo que detuvo la respiración de Florencia no fue la consola, sino lo que estaba a su lado. Bajo una lona protectora gruesa, se ocultaba el verdadero tesoro. Al levantar la lona, reveló no joyas ni lingotes de oro, sino una parte del mercurio. No el carro entero, sino el tablero de mandos completo, el volante, la columna de dirección y la consola central del automóvil de 1972, meticulosamente estirpados de su chasis. Estaban montados en una estructura de soporte y conectados a la consola científica por una maraña de cables de fibra óptica y conectores gruesos. El mercurio destruido no había sido la herencia, sino el portal. Florencia se acercó a la consola. Sobre una placa de latón pulido, grabada con la caligrafía perfecta de un ingeniero, leyó el nombre del dispositivo, Interfase Urrutia, el mercurio. Proyecto Resonancia. El abuelo no había destruido el carro por malicia, lo había desmantelado para transformar su corazón, el sistema de ignición y control, en una interfaz única. El carro era la llave, el conductor y, quizás, el destino final de su invención. El tesoro no era material, era un dispositivo que la esperaba para ser activado. El corazón oxidado del mercurio había sido reubicado y conectado a la tecnología del canto del metal, esperando la mano de su nieta. El silencio del búnker se rompió con el pulso eléctrico que emanaba de la interfase Urrutia. Florencia se acercó, sintiendo el campo electromagnético que zumbaba alrededor de la consola. El tablero del mercurio, a diferencia del exterior oxidado que había dejado en la finca, estaba en un estado inmaculado. Los indicadores de gasolina, velocidad y temperatura, que deberían estar muertos, parpadeaban suavemente, conectados a los circuitos del proyecto Resonancia. El abuelo Fernando no había heredado un coche, había heredado una llave maestra disfrazada de chatarra. El panel de la radio había sido reemplazado por un monitor de cristal líquido antiguo que mostraba una matriz de frecuencias y ondas con una línea central marcada como línea base temporal. Justo en el centro del volante del mercurio, donde el claxon debería haber estado, había un receptáculo de metal pulido con conectores internos. Este era, sin duda, el lugar para la esfera iridiscente. Florencia abrió el cuaderno negro por la última sección, aquella que describía el proyecto Canto del Metal. Bajo el título de activación del núcleo, la letra de su abuelo explicaba el propósito de la esfera. No era un simple generador de energía, sino un condensador temporal de resonancia. Un acumulador de energía altamente estable capaz de modular frecuencias que existían justo fuera del espectro electromagnético conocido. La explicación de la interfaz era aún más sorprendente, los viejos cables de cobre del mercurio no se usaban por nostalgia, sino por su composición única. Los metales de la década de 1970, había escrito Fernando, poseen una resonancia armónica perfecta para estabilizar la energía del núcleo. El sistema de ignición actúa como un ecualizador de pulsos. El mercurio no es el vehículo del futuro, es el afinador del pasado. El guante de cuero no era solo para un manejo cómodo. La descripción lo etiquetaba como un aislante de flujo inverso, indispensable para evitar que el alto pulso de energía del núcleo la afectara directamente. Florencia colocó la mochila a un lado. Con el guante puesto, sacó la esfera y la acercó al receptáculo del volante. El zumbido se hizo más intenso, casi ensordecedor. Al insertarla, la esfera encajó con un clic sólido. En ese instante, el tablero entero cobró vida con una luminosidad violenta. Los marcadores de velocidad subieron al máximo y el monitor central se llenó de números rojos parpadeantes. La réplica en miniatura de la antena comenzó a girar rápidamente y luego se detuvo, apuntando a un punto fijo en el techo. Un sonido gutural, como el arrastre de una máquina gigantesca bajo tierra, resonó en el búnker. Era el canto del metal exterior, la antena monumental, que había despertado. La vibración era palpable,
haciendo temblar los instrumentos de la mesa. Florencia miró la pantalla. Las líneas de frecuencia se dispararon fuera del límite y el mensaje cambió a un aterrador color escarlata, resonancia en curso. Carga de energía, crítica. Intentó apagar el sistema girando la llave de encendido del mercurio, pero la llave no actuaba como un interruptor de apagado, sino como un activador de modo. El sistema estaba en marcha. La miniatura de la antena exterior, enfocada, emitió un haz de luz azul muy tenue, casi invisible, que impactó en el techo reforzado. El búnker se sacudió con una fuerza increíble, y las luces parpadearon hasta casi apagarse. En el exterior, el estruendo debió ser ensordecedor, la melodía olvidada resonando finalmente. Unos segundos después, todo se detuvo con la misma rapidez con la que había comenzado. La quietud regresó, pero el monitor ahora mostraba un mensaje de error crítico, error de calibración temporal. Impacto localizado. T0, reversión inminente. Desconectar el núcleo inmediatamente. El abuelo Fernando no había estado creando un sistema de comunicación espacial, había estado jugando con las barreras de la realidad. Había logrado enviar o recibir un pulso, y ahora la máquina exigía la desconexión inmediata para evitar una reversión. El tesoro no era solo el dispositivo, era la peligrosa capacidad de manipular el tiempo o la ubicación de una energía específica. La vida de Florencia había cambiado, pero ahora, también el mundo corría un riesgo inminente. La clave era desconectar el núcleo sin destruir la interfaz. El pánico era un torbellino frío, pero la disciplina de los años dedicados a la búsqueda de pistas en las páginas de las novelas se impuso. Necesitaba un interruptor de seguridad, algo tan intuitivo y básico que solo un ingeniero excéntrico lo usaría como código final. Buscó frenéticamente en el cuaderno rojo, el más personal, el que contenía los pensamientos finales. Tumbada contra el suelo de hormigón, encontró una nota apenas perceptible pegada con un trozo de cinta adhesiva en el interior de la tapa trasera. La nota era una sola línea, escrita con una deliberada simplicidad: para detener la locura, el último interruptor es la seguridad. La secuencia de cierre es el pedal. Florencia miró hacia abajo. Los pedales originales del mercurio, el embrague, el freno y el acelerador, un vestigio de la transmisión manual del coche de 1972, estaban conectados a la interfaz, inmóviles pero funcionales. Si el encendido se activaba con el ritmo 3-5-2-7, la desactivación de emergencia debía ser una secuencia de seguridad. Recordó que el viejo Mercurio, como muchos coches deportivos manuales de esa época, tenía una secuencia especial para bloquear la transmisión en caso de falla crítica, un acto reflejo del conductor en pánico. Revisó rápidamente una subsección del cuaderno negro marcada como protocolos de emergencia y reseteo. Ahí estaba, la secuencia de cierre manual. Freno, embrague, acelerador, freno. Brake, clutch, accelerator, brake. Con el guante ya puesto, tomó la esfera con la mano izquierda, preparada para el tirón. Luego, con el pie derecho, pisó los pedales en la secuencia. Freno, un golpe seco. Embrague, un pisón rápido. Acelerador, un toque ligero. Freno, presionado y mantenido. En el momento en que mantuvo presionado el último pedal, la histeria del monitor se detuvo. El contador de la reversión se congeló por un instante y un ping agudo y corto sonó en el búnker. Había abierto la ventana de seguridad. Rápidamente, con un solo y poderoso tirón, Florencia extrajo la esfera del receptáculo. Las luces del tablero se apagaron al instante, el zumbido murió, y el silencio, esta vez un silencio de paz, regresó al búnker. Florencia se quedó sin aliento, apoyada contra la consola, mientras la tensión abandonaba su cuerpo. Al mirar el monitor una última vez antes de que se apagara por completo, un mensaje final de su abuelo apareció en la pantalla en color blanco: el impacto localizado fue este punto de calibración. Tu tesoro, la certeza. El carro lo hizo posible.
Florencia se dio cuenta del verdadero propósito del proyecto Resonancia. Su abuelo no había buscado dinero ni fama. Había buscado el momento exacto para asegurar el futuro de su nieta. El impacto localizado no era una explosión, era un ajuste temporal, un acto de precisión científica. Se incorporó y, siguiendo un impulso, abrió el pequeño compartimiento de la guantera en el dashboard preservado del mercurio, algo que no había hecho antes por considerarlo inerte. Dentro, no había chatarra ni recibos viejos. Había una llave de caja de seguridad bancaria y un documento notariado, escrito a mano y sellado. El documento era un acto de fideicomiso irrevocable a nombre de Florencia Alcántara, garantizando su futuro financiero y la propiedad de la librería que tanto amaba. El abuelo Fernando había usado el mercurio no para viajar, sino para enviar la documentación al momento justo en el que el impacto temporal garantizaría que llegara a ella, libre de la burocracia de las últimas voluntades. La fecha del documento era el día anterior a su llegada al observatorio, firmada con la caligrafía ya no temblorosa, sino firme, del abuelo en el pasado. Florencia había heredado apenas un carro destruido, pero al resolver su enigma, había ganado el regalo más valioso, la certeza, la liberación de la precariedad y una vida completamente nueva, diseñada por la brillante y amorosa locura de su abuelo. Cerró la guantera con una sonrisa. El mercurio era chatarra, pero su corazón había asegurado su futuro para siempre. Su vida como librera había terminado. Su vida como la heredera de la certeza apenas comenzaba.